Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y este es tu espacio Yo Soy Juan. Como ustedes saben, Luxor TV tiene varios programas de televisión dentro de este mismo canal. Uno de ellos es Luxor Tech, otro de ellos es Misterios Develados, el otro es Yo Soy Juan y el último programa que hace rato no sacamos noticias es Luxor News. Le doy las gracias a todos los que se están suscribiendo. En este caso vamos a hablar de Yo Soy Juan a través de este espacio. Continuemos entonces con los datos que les voy a dar acerca del CoinMarketCap. A toda la comunidad de One Ecosystem y a aquellos que siguen este canal, tengo que darles unas fabulosas noticias porque en el CoinMarketCap, adivinen qué, hemos logrado la siguiente cifra: 2.279 me gusta. Me parece extremadamente fabuloso que hayamos llegado a esta cifra. Y quiero que observen un detalle. ¿Por qué One Ecosystem es el token RC20 más poderoso de todo el ecosistema blockchain del mundo? Porque al día de hoy, a este precio, 44.25 USDT, tenemos en el CoinMarketCap una cifra futura y proyectada de 11.2 trillones de dólares americanos. Esto quiere decir que se logró el cometido y hago un alto aquí. Como ustedes saben, existe Nesara y Gesara que he tocado en el espacio Luxor Tech. Ahora quiero que observen esto porque todo se pone sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué durante 10 años One Ecosystem ha tratado de expandir este proyecto a la mayor cantidad de países y, como quien dice, las personas no han podido cambiar su activo esperando un momento en particular? ¿Por qué entonces el proyecto Gesara y Nesara también tiene una fecha similar, casi de 10 años? ¿No les parece a ustedes una coincidencia? Tanta riqueza digital esparcida por todas partes del mundo con el proyecto de One Ecosystem. Hay personas que son millonarias porque tienen 1 millón de One y hay un montón de personas que tienen más de 1 millón de One. Hay otros que tienen 100.000, otros 50.000, otros 10.000. Y hay IMAs con cantidades pequeñas de 5.000 a 1.000 One o menos. Pero al día de hoy solo pueden utilizar estos One en una plataforma de comercio electrónica que se llama Dealshaker. Muchas personas quieren salir corriendo con estos One y cambiarlos a Bitcoin, a USDT para ir al Fiat. Un sistema que se está desmantelando y que eventualmente va a desaparecer. ¿Y por qué quieren hacer esto? Porque necesitan el flujo de efectivo. Porque este sistema está diseñado para eso, que siempre andes corto de efectivo, que siempre tengas muchas deudas, que nunca puedas cancelarla y que siempre seas un esclavo del sistema, que nunca salgas de esa rueda que Robert Kiyosaki nos dice y que se llama la carrera de la rata, buscando el vil papel. ¿Qué sucede? Que esta compañía One Ecosystem, su foco es la educación financiera, enseñarnos a salir a través de módulos online cómo lograr la libertad financiera, conocimiento que solo tiene la élite y que los millonarios se lo pasan a sus hijos y le transmiten la información, como lo dice Robert Kiyosaki, que tuvo la ventaja de conocer a su padre rico, que no era su padre biológico, y le enseñó todo esto y lo ha publicado en muchos libros. Entonces el ecosistema de One lo que persigue es educarte para que tú puedas salir de esta rueda del samsara financiero, por así decirlo, y ser libre económicamente para siempre. Pero ¿qué resulta? Que por detrás están las manos viendo, jalando y tirando para que nadie logre esa libertad de una forma fácil y rápida. La mayoría de las personas a veces tienen que buscar herramientas oscuras de estafa, engaño, serruchadera de piso, meterse en la política si es necesario para ver cómo logran conseguir la preciada libertad financiera.
Es por eso que les digo que este megaproyecto de One Ecosystem tiene que ver mucho con todo esto del universo de Gesara y Nesara. Ya la distribución está hecha. Hace años ya la comunidad tiene su KYC y está activado con todo lo relacionado al mundo del universo financiero. Ahora la compañía está integrando criptomonedas legales, está buscando su licencia para operar en MiCA legalmente, algo que va a permitir que en todos los países de Latinoamérica legalmente se opere con esta ley, porque podrás presentarla a cualquier gobierno o banco y automáticamente dirán es una excelente ley. Si ustedes están aprobados por MiCA, fácilmente pueden hacer que su proyecto funcione en nuestro país. Como yo les he dicho siempre, criptomoneda que no esté regulada, criptomoneda que va a desaparecer en el tiempo. Cuando el sistema QFS sea lanzado y se utilice globalmente, solo las blockchain reguladas se van a poder conectar con este sistema, porque a pesar de todo, la tecnología blockchain es una creación humana y es la única estructura sólida que tienen los seres humanos para escapar del cabal, para escapar del viejo sistema SWIFT, para escapar de los opresores que no quieren que tú salgas de esta rueda sin fin de limitaciones económicas, falta de flujo de efectivo, de deudas, de llamaderas constantemente para cobrarte, perseguirte, acosarte y meterte preso si es posible en los países que esto se permita. En Panamá no hay cárcel por ser mala paga. Gracias a Dios. Esta ventaja permite que podamos sobrevivir, porque si no, la república entera estaría presa. ¿No han observado ustedes que todos los países están endeudados? ¿No les parece extraño esto? Que todos debamos dinero y entonces el interés compuesto hace que esa deuda sea impagable. Vivir en un sistema así, créanme que no es nada agradable, es un problema. Por eso creo mucho en estos proyectos que están emergiendo, como la ley Gesara y Nesara, el nuevo sistema financiero cuántico que va a ser descentralizado, igual como funcionan las cadenas de bloques al día de hoy. Es lo más cerca que tenemos de blockchain, y mientras más rápido podamos salir del viejo sistema, mejor para todos. Por eso yo les digo, agarrar tus One y convertirlos al viejo sistema sería el gran error, porque no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Supongamos que al día de hoy tú lo pudieras hacer porque el sistema ya lo permite. Entonces convertirías todos esos One al sistema SWIFT y resulta que en unos meses sale el sistema QFS y todos tus millones que tienes en SWIFT, ¿qué va a pasar? Podrías perder todo eso o ser reducido a nada. Entonces lo mejor es esperar, y cuando venga la oportunidad de poder convertir esto a el sistema QFS sería lo mejor, porque allí vas a tener tu patrimonio garantizado. Recuerden que el valor de una criptomoneda se lo da su comunidad. Comunidad que holdea una cripto es comunidad que va a ver crecerla y ser próspera. Comunidad que se va de esa cripto a otro proyecto porque quiere liquidez, proyecto que muere. Y esperemos con calma nuestra libertad financiera por el lado de One, aquellos que tienen mucho One, y por el lado del nuevo sistema financiero que viene. Tengamos fe de que todo esto se va a juntar y formar parte de la nueva edad dorada que está amaneciendo. Ya falta poco. Se supone que hay cosas que van a suceder en cualquier momento, y para eso les voy a dar la información en este canal. Ya para cerrar, quiero que noten lo siguiente, porque me he extendido bastante y esa no era la idea de este video, era mostrarle lo siguiente. Ya somos 2.279 que hemos dicho sí a este proyecto. Los 13 que están, bueno, deben ser haters que no les gusta nada de esto, personas que no creen en nada de las criptomonedas y quieren salir de esto lo antes posible, irse para lo que va a desaparecer. Ok, el detalle es lo siguiente. Vamos aquí donde dice Scan, Security Scan o escaneo de seguridad, y nos manda una alerta de atención. Vamos a darle un clic y aquí dice que el token pues
Es un contrato abierto. Los detalles se pueden ver en el código del contrato. Dice que está ok. En el otro dice: the contract owner no longer has the ability to make change to the token contract. Lo que dice aquí es que el dueño del contrato, que es la compañía, no va a tener la posibilidad de hacer cambios en este contrato. Se está acabando el tiempo. Eso es por lo del despliegue, que una vez que se termine ese despliegue, se cierra eso y ya no se puede modificar nada en el contrato de la blockchain. Ok, vamos a otro punto. Aquí dice: whether the liquidity is locked for a specific amount of time. Esta alerta nos dice algo muy positivo y poderoso dentro del ecosistema. Observen, vamos a leer. Y está aquí en español. Si la liquidez está bloqueada durante un periodo de tiempo específico, en general, esto se considera una señal positiva de que el proyecto está comprometido con el éxito a largo plazo. Quiere decir que el CoinMarketCap, a través de este sistema DEX, ha detectado que nuestro proyecto va a ser exitoso a largo plazo. Por eso yo les digo a ustedes: cojan la cosa con calma, no se desesperen. Y de esta manera me parece bien que todo esté marchando paso a paso. Sería muy fácil si nuestro One ya lo aceptaran en un exchange al valor que está y no bajara ni un centavo. Pero como los exchanges todavía están controlados, tengo que decirte lamentablemente que hay fuerzas del cabal que controlan a muchos exchanges y lo que persiguen es derribar y desinflar cualquier proyecto. El mercado cripto, aunque ustedes no lo crean, también está. Ok, cuidadito con eso. A veces las cosas las inflan de tal forma y las tiran hacia abajo. ¿Quién tiene la capacidad de poder hacer eso? Alguien que maneje mucho fiat. ¿Y quién tiene tanto fiat? Las corporaciones. ¿Y qué hacen muchas de las corporaciones? Pues comprar criptos, muchas criptos, para poder controlar una tecnología que es incontrolable. Pero mientras más tengas tú de algún proyecto, entonces tú vas a tener el mayor control. Y por decirte así, si BlackRock vendiera todo el Bitcoin que tiene, ¿qué tú crees que pasaría? Automáticamente el Bitcoin iría a las profundidades oceánicas y llegaría a costar $5. Claro, esto no pasaría en 2-3 días, podría tomar años. Pero a lo que voy es que si cualquiera de estas ballenas deciden liquidar todo lo que tienen, porque les entra algún tipo de pánico, porque están observando que el QFS está saliendo, o que viene una nueva economía digital cuántica, muchos de ellos dirán: espérate, yo voy a salir de acá y no sé para dónde me voy para el oro, y comienzan a liquidar. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar con muchos exchanges? Van a desaparecer. ¿Qué va a suceder con los exchanges que no estén regulados? Van a desaparecer. Eventualmente solo quedarán proyectos regulados. Entonces, este análisis que les estoy presentando a ustedes es muy crítico para aquellos que tienen criptomonedas en proyectos no regulados o que nunca se van a regular. En el caso de nosotros, no tenemos ningún problema porque One no ha salido todavía como token RC20 de forma libre y ha entrado en wallets públicas. Somos como un lienzo blanco que un artista va a crear una nueva obra de arte. Todo está preparado: el lienzo, el atril, los pinceles, el óleo, todos los matices, las pastas, textura, lo que vaya a utilizar el artista para crear una obra de arte. Solo nos toca esperar que el panorama se vea interesante y que todo vaya encajando según los cambios financieros que vienen. Bueno, si te ha gustado la información que te he regalado hoy, por favor, suscríbete al canal, regálame un me gusta porque es completamente gratis hacerlo, y suscríbete al canal que no tiene ningún tipo de costo. ¿Será que nos vemos pronto?